nada saber qué va a suceder en los próximos días. Camilo Tiscornia está con nosotros, él es director de C&T o C&T, vos me dirás cómo se dice mejor. Y CIT, más fácil. Perfecto, listo. Bueno, buen día. En primer lugar, buen día, Hermoso. ¿Cómo te va? ¿A qué tenemos que estar atentos ahora, después de los anuncios? ¿Qué podría llegar a pasar hoy que no esté dentro de lo que vamos a llamar, entre comillas, normalidad? Me parece que lo que viene pasando hasta ahora, son apenas algunas horas, ¿no?, de que abrió el mercado, es muy importante porque me parece que el primer lugar al que había que ir a mirar era la evolución del dólar, ¿no? Y qué pasaba tanto con el dólar oficial, que ahora en principio no está controlado por el gobierno, y después con los dólares alternativos, que tenían una brecha hasta el viernes pasado respecto del dólar oficial. Lo que hemos visto hasta el momento es que el dólar oficial ha subido en torno al 9-10%, al menos hasta ahora, sí, y que los dólares alternativos, que tenían hasta el otro día una brecha del 25% respecto al oficial, han bajado y mantienen una brecha de más o menos un 5% aproximadamente, 10% respecto del oficial, con lo cual muestra que hasta el momento la volatilidad ha sido bastante acotada a partir de los cambios que anunció el gobierno el otro día, que eran bastante fuertes. Claro. Bueno, el periscopio en la jornada de hoy para mirar hacia la superficie era doble, ¿no? Porque por un lado había que ver qué sucedía con los dólares en la República Argentina con la apertura del cepo. Ahí ya nos diste un panorama también de que se evitó la especulación esa financiera de comprar o vender en el MEP y comprar en el oficial. Bueno, para hacer una diferencia, eso evidentemente no está pasando porque están prácticamente en una misma cotización. Y el otro periscopio era para mirar qué pasaba en Estados Unidos, ¿no?, con la salida argentina, con el acuerdo con el Fondo Monetario en Wall Street. Sí, yo creo que eso ya obviamente también es relevante, pero yo creo que lo más relevante era lo que pasara con el tipo de cambio. Claro. Lo que se ve en acciones en particular es que ha habido una recuperación bastante fuerte en el valor de las acciones argentinas que venían cayendo en un día que es favorable, te diría, en general en los mercados internacionales, porque venimos de varias semanas muy complicadas en donde los mercados internacionales, las acciones internacionales han caído mucho. La Argentina también cayó arrastrada por ese movimiento y hoy, en un día bueno para el mundo, la Argentina tiene una performance superior al promedio, lo que quiere decir que lo que se anunció el viernes hasta el momento ha caído muy bien a los inversores financieros. Camilo, ¿cómo se traducen todas estas medidas que ha tomado el gobierno en el bolsillo de los argentinos? ¿Hay alguna implicancia? Mira, por de pronto hay una que es muy de corto plazo, que es que justamente a nivel de las personas físicas, quienes tengan que comprar dólares por el motivo que quieran, lo pueden hacer sin ningún problema ahora, sin tener que hacer la operación que estaba implícita en el dólar MEP, por ejemplo, que por ahí se puede hacer a través de un home banking, pero había atrás una operación a través del mercado de capitales con compra-venta de títulos. Bueno, esto se ha resuelto absolutamente, entonces uno puede comprar dólares libremente a nivel personas. Que para la gente común diría que para el que tiene las ganas y la posibilidad de comprar dólares, esto se ha simplificado también notablemente. Y desde el punto de vista de una perspectiva un poquito más amplia, es muy importante ver lo que pasa más con el valor del dólar en el mercado ya virtualmente único, no digo que único realmente, pero casi único, porque lo que pasa allí tiene mucha implicancia en la inflación y por lo tanto en el poder adquisitivo de todos. Hasta el momento, el gobierno, desde que asumió en diciembre del 23, venía controlando el valor del dólar oficial y le iba dando un movimiento todos los meses del 2%, con lo cual eso daba bastante certidumbre en cuanto a lo que podía pasar con eso y eso tenía un impacto en la inflación. A partir de febrero lo empezó a mover al 1% y ahora la novedad es que el Banco Central no interviene más en el movimiento del dólar, mientras el dólar se mueve entre un rango que va de 1.000 a 1.400 pesos. Entonces es muy importante ver en qué lugar queda el dólar, porque eso va a tener un impacto en la inflación. ¿Vos ves un escenario, bueno, tuvimos un alza del índice de inflación el mes pasado, estamos en meses que de manera estacionaria son más inflacionarios que otros, ¿ves todavía una perspectiva de un par de meses más con una inflación en crecimiento? Yo creo que va a depender mucho de cómo siga la película que acabas de arrancar hace un par de horas. O sea, vamos a tener que tener un poco de paciencia y ver cómo evoluciona eso. Va a depender mucho de cómo se comporte el dólar oficial. Si el dólar oficial con idas y vueltas encuentra un lugar en torno al cual se mueve, ahí vamos a tener un parámetro de dónde puede llegar la inflación. Yo diría,
lo que estamos viendo hasta ahora, que es un aumento del 9-10%, y probablemente dé un poco más de inflación algunos meses, pero me parece a mí que mientras esto siga, después la inflación debería volver a calmarse y eventualmente, si se siguen haciendo las cosas bien a nivel macroeconómico, creo que hay muchas chances de que siga bajando. Es decir, que tal vez tengamos algún movimiento de algunos meses con la inflación un poco más elevada, pero que después se pueda volver a calmar. Bien, esta medida y también la que anunció hace minutos nada más, que tiene que ver con la baja de las retenciones a la soja y demás, ¿a dónde apuntan? ¿Qué está buscando el gobierno? El objetivo de todas estas medidas es tratar de, yo diría, de normalizar y tratar de generar un buen flujo de dólares hacia la economía argentina. Cualquier economía del mundo necesita dólares o moneda extranjera para poder funcionar. La Argentina no escapa a esto, pero la Argentina tiene el gran problema de que por la falta de confianza que genera, no tiene acceso al financiamiento que tienen otros países para conseguir esa moneda y depende mucho de la capacidad que tenga para exportar. Entonces, el tratar de que el tipo de cambio lo determine un poco más el mercado y que se pueda mejorar el perfil de las exportaciones, por ejemplo, con las reducciones de las retenciones, buscan justamente mejorar ese flujo de dólares por la vía de la exportación, que es el modo natural de conseguirlo. Con la expectativa, que creo que es razonable, de que podamos tener un flujo de capitales como tienen otros países del mundo. Entonces, que en todo caso no tengamos que estar pendientes de si en la economía argentina hay dólares o no y que eso termine impactando en un movimiento brusco del tipo de cambio. ¿Vos pensás que eso puede pasar en Argentina con la idiosincrasia cultural que tenemos en relación a nuestro pensamiento dolarizado? El problema en la Argentina siempre es ese, ¿no? Que tenemos una especie de temor ancestral a lo que pueda pasar con el tipo de cambio. Entonces, movimientos muy drásticos que puedan repercutir en el tipo de cambio generan temor. Hoy estamos en una situación en la cual el tipo de cambio puede moverse, pero esa variabilidad está acotada porque si llegara, por ejemplo, a subir a 1.400 pesos, el Banco Central podría intervenir para controlarlo y después de los anuncios que se han hecho el otro día, tiene mucho poder de fuego para controlarlo. Entonces, de alguna forma, eso ayuda a acotar la volatilidad justamente en un país como la Argentina que tiene esa historia. En algún momento sería deseable que pudiéramos no estar todo el día preocupados por el tipo de cambio, pero por ahora esto es así y probablemente lleve tiempo para dejar atrás esa práctica. Creo que es muy importante lo que ha hecho el gobierno en materia fiscal. El poder haber roto con la historia de déficit fiscal crónico en la Argentina es un antecedente fundamental para pensar en que en algún momento podamos ir a una situación un poco más normal como la que tienen otros países que también han vivido cosas como la Argentina, pero que hoy en día han logrado independizarse un poco del movimiento del tipo de cambio. Camilo, escuchaste al presidente hace minutos nada más, anunció que, bueno, se terminan las retenciones en el mes de junio, en muchos aspectos, muchas de las medidas que eran transitorias, ¿viste? Y regresan a las retenciones, y con este dólar le está diciendo al campo que se apuren a liquidar justamente, pero ¿es un dólar que le conviene al campo este? Bueno, justamente en las últimas semanas, que habitualmente empieza a haber mucha oferta de dólares de parte del campo, porque es cuando tiene lugar la cosecha gruesa, esto se estuvo demorando y evidentemente por toda la especulación que había acerca de qué iba a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora que esto se ha resuelto y que el tipo de cambio es más flotante, me parece que es cada exportador el que decidirá el momento adecuado para hacer la liquidación de sus dólares. Me parece a mí que ahora que se ha despejado un poco el panorama, obviamente que siempre va a haber especulación e incertidumbre, pero creo que se ha reducido mucho, con lo cual yo creo que poco a poco se va a ir normalizando la oferta de dólares por parte del campo. Bueno. Camilo, te agradecemos todo este espacio y todas estas explicaciones. Gracias.